Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy viernes 25 de septiembre del 2015, para estudiar y meditar la lección número 13 que llevó por título ¿Debe oírlo el mundo entero? Para comenzar, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial, alabamos su nombre porque grande es su misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí para compartir su santa palabra. Bendiga en gran manera a cada persona que nos escucha en este momento, bendiga en gran manera este ministerio y también le suplicamos que sea usted nuestro director y que usted sea quien hable a través de su Espíritu Santo a nuestro corazón para que nos dé ese entendimiento, ese discernimiento que necesitamos en este momento para consagrar nuestra vida. Bendiga a las personas que nos escuchen, que su palabra no regrese vacía, Señor, para honra y gloria de su nombre. Quédese con nosotros, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy no tiene un título nuestra lección, pues es el resumen de lo que vimos durante esta semana, ¿verdad? Sin embargo, nosotros podemos ver que en esta semana que se tituló nuestra lección ¿Debe oírlo el mundo entero? Realmente nos habló de ese gran mensaje del cual a veces olvidamos que es el principal que se debe esparcir. ¿Y cuál es ese gran mensaje? El gran mensaje es el amor de Dios manifestado en nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar su vida por nosotros para que fuésemos redimidos con nuestro Creador, para que fuésemos salvos, para que nosotros a través de esa gracia infinita obtuviésemos la vida eterna. Y ese mensaje es el que el apóstol Pablo confirma en el texto para memorizar que se encuentra en Romanos 16, 25 al 27. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Estas palabras deben de hacernos un llamado. ¿De quién se habla? De nuestro Señor Jesucristo, del amor de nuestro Padre Celestial, de todo lo que ese gran equipo que está participando ahorita conjuntamente, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que nosotros obtengamos la vida eterna. Ese es el mensaje que se debe de predicar en este tiempo. Ese es el único mensaje que debemos de llevar, es el evangelio eterno, es lo que debemos de pregonar a la gente que no conoce a Dios o que ha escuchado de él pero que no ha aprendido realmente el mensaje esencial para que nosotros podamos ser salvos del pecado, porque recordemos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Nosotros mediante el plan de salvación debemos de transmitir que así es como se cumple el propósito más grande que tuvo nuestro Padre Celestial al mandar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que se manifestara en este mundo con una misericordia, con una benevolencia, de tal manera que pasara por todo ese vituperio, por todo ese calvario, y muriera de una manera muy sádica, la cual fue tratado, no teniendo culpa alguna, solo por amor a nosotros y para rescatarnos de las garras del enemigo. Es por eso que nosotros debemos de responder esta pregunta. ¿Debe oír este mensaje el mundo entero? ¿Qué pensamos nosotros? Si nosotros ya tuvimos la oportunidad de escuchar este gran mensaje, nosotros debemos de aceptarlo, de abrazar esta fe y de compartirla con nuestros seres queridos, de compartirla con la gente que nos rodea, porque Cristo viene pronto. Y Él va a venir y va a traer juicio. Y si nosotros obedecimos a sus mandamientos como Él nos ha marcado en el estudio que tuvimos esta semana, Él va a recompensar esa obediencia. Realmente no nos pide nada a cambio, realmente Él lo hizo todo
Lo único que pide es obediencia. Él dice que no quiere sacrificios, quiere misericordia, porque a través de la misericordia se manifiesta el amor, y entonces nosotros estaríamos manifestando que le amamos, que le aceptamos como nuestro Redentor, que le aceptamos como nuestro Salvador, que le aceptamos como nuestro único Padre Celestial, como el Creador del universo, como la máxima autoridad del universo entero. Entonces nosotros estaríamos reconociendo realmente que Él es el Dios Todopoderoso y que es el único que tiene poder para redimirnos nuevamente de toda esta maldad, de todo este pecado en el cual estamos viviendo en este momento. También se mencionó en la lección del día domingo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es el único nombre en el que nosotros podemos ser salvos? Es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos de estar conscientes de que la justicia de nuestro Señor Jesucristo, la justicia que Él quiere que nosotros practiquemos, es nuestras obras buenas entre nosotros, hacia nosotros, y en testimonio de que en realidad hemos conocido y hemos aceptado a ese Redentor, hemos aceptado esa gracia. Nuestra vida va a revelar realmente a través de nuestras acciones, a través de nuestro carácter, va a revelar qué en sí ha hecho Dios en nosotros. La fe que decimos profesar debe de ser genuina, no debe de ser solamente esbozada en nuestra vida, sino que tiene que ser genuina. Nosotros debemos de procurar que nuestra vida sea transformada en las manos de nuestro Señor Jesucristo, porque en realidad no tenemos otra alternativa. La única mano poderosa que nos puede librar de las guerras del enemigo es la mano de nuestro Padre Celestial. Pero la única forma en la que nosotros podemos llegar a nuestro Padre Celestial es siendo limpiados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos más que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo ensalzó a nuestro Señor Jesucristo a su diestra como príncipe y salvador, porque Él es el único que merece la honra y la gloria por ese sacrificio que hizo al venir a este mundo, al perder su divinidad por amor de todos nosotros. ¿Y para qué? Para que nosotros a través de su muerte, a través de ese sufrimiento, nosotros sintamos ese arrepentimiento de todos nuestros pecados y Él pueda pues olvidarse de nuestros pecados, borrar nuestros pecados, sepultar nuestros pecados hasta mandarlos hasta lo más profundo de la mar y nunca recordarlos. Él es el único que puede limpiar el pecado de nuestros corazones y de nuestras vidas. Hay una pregunta muy interesante en un texto donde dice, ¿acaso puede el etíope cambiar, mudar su piel o el leopardo las manchas de su piel? No, así es el hombre pecador. Y el único que tiene poder es nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros al arrepentirnos, viene Cristo y nos otorga el perdón y su Padre acepta el sacrificio de su Hijo para darnos a nosotros la vida eterna. Esto es grandioso, esto es un mensaje el cual debemos de compartir con la gente que no conoce. ¿Para qué? Para que esa gente no se pierda, sino que proceda al arrepentimiento y por consecuencia obtenga la vida eterna, que es algo gratuito, porque Cristo ya pagó el precio, porque Dios ya pagó el precio con su Hijo. Entonces nosotros debemos de ser como piedras vivas, debemos de ser edificados como una casa espiritual, y todo el edificio o toda esa casa debe de estar coordinada perfectamente y crecer para ser un templo santo en el Señor. Las piedras, cuando se unifican con el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo, pues tiende a manifestarse la santidad, ¿verdad? Entonces nosotros así vamos a comprender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo cuando haya un crecimiento con esa piedra angular
con ese fundamento, porque todo lo que mora en la vida común, pues no tiene nada de bueno, ¿verdad? Sin embargo, en nuestro Señor Jesucristo podemos ser ensalzados, podemos ser vivificados y podemos ser redimidos de todo nuestro pecado. Nosotros también vimos en esta semana cuánto es que uno debe conocer de las cosas de Dios. Y nosotros podríamos decir que si no conocemos tanto, pues es mejor, así que mejor no estudiamos. Sin embargo, cuando nosotros comprendemos la palabra del Señor, a nosotros no se nos fue oculto nada, sino que todo lo manifestó, todo lo envió a través de profetas, los mensajes, todo ¿para qué? Para que en nuestros tiempos no hubiese ignorancia de las cosas que iban a acontecer o del plan que se está cumpliendo, de cómo Dios va a manifestarse a través de nuestro Señor Jesucristo para venir por sus hijos. ¿Y cómo vamos a saber todo esto? Si nosotros no escudriñamos la santa palabra, si nosotros no escuchamos la palabra del Espíritu de la profecía, nosotros vamos a estar perdidos en la oscuridad. Sin embargo, Dios no quería eso. Y Él hizo provisión de eso y nos mandó a su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que a través de Él nosotros tuviéramos discernimiento en su palabra, discernimiento en el Espíritu de la profecía, y así nosotros podamos cultivarnos cada día más para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Algo que nos enseña nuestro Señor en el Evangelio de San Juan capítulo 10 es que Él tiene ovejas que no son de este redil. Entonces nosotros que ya hemos escuchado la palabra del Señor, no estamos seguros si nuestra salvación ya es un hecho. Nosotros debemos de tener cuidado porque el hecho de que pertenezcamos, como lo comentamos en la semana, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es una iglesia que fue profetizada, que es una iglesia que no se fundó porque sí, sino que había un plan divino, nosotros lo sabemos, y entonces no por eso debemos de jactarnos y decir, bueno, nosotros somos mejores o nosotros ya somos salvos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros debemos de analizar y escudriñar la santa palabra del Señor y comprender que cuando Él dice que tiene ovejas que no son de este redil, es que hay personas que están en otras religiones o que ni siquiera tienen todavía una religión en este momento, pero cuando se derrame el Santo Espíritu del Señor, esas personas van a ser atraídas de tal manera que se va a cumplir la palabra de Dios cuando dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y entonces también comentábamos en la semana acerca de los siervos que reciben el talento. Si nosotros no queremos conocer o no queremos seguir aprendiendo del Señor, Él nos lo va a sacar cuando en el día del juicio estemos delante de Él. Él nos va a presentar la oportunidad que tuvimos de aprender y que rechazamos ese aprendizaje, la oportunidad que tuvimos de conocer y que rechazamos, ¿verdad? Entonces, si hablábamos acerca del siervo que recibió un talento y que él decía, Señor, yo te conozco, que tú eres así, que tú ciegas donde no siembras y recoges donde no riegas. Y entonces yo tuve miedo, entonces enterré el talento que tú me diste, así que aquí ya lo desenterré y te lo entrego. Y él le dijo que por qué no se lo dio a los banqueros. Si sabía cómo era, ¿por qué no se lo dio a los banqueros para que por lo menos tuviera algo de intereses de ese talento, ¿verdad? Entonces Dios va a pedir cuentas de todo lo que se nos fue delegado a administrar, nuestra inteligencia, nuestro cuerpo físico, la sabiduría, las capacidades, las aptitudes, si tenemos algún tipo de don, todo eso va a traer a cuentas el Señor. Así que tengamos cuidado si nosotros pensamos que el que mejor no hay que seguir leyendo para no seguir aprendiendo, para no ser mayormente condenados. No, Dios a cada uno nos dotó de dones, nos dotó de talentos y Él va a pedir cuentas de lo que Él nos otorgó a administrar mientras nos dio tiempo de vivir en este mundo, ¿verdad? Nosotros sabemos que el Señor lo único que pretende no es condenar, sino salvar, pero al salvar a su pueblo, Él tiene que ser justo con todos y es por eso que a través de nuestras obras vamos a ser juzgados, pero no vamos a ser salvos por nuestras obras o no vamos a ser salvados por nuestras obras. Sabemos que el juicio se va a emitir porque las obras declaran
cuán grande es nuestra fe hacia nuestro Padre Celestial, cuán grande o cuán inmenso es el amor que decimos tener hacia nuestro Creador, hacia nuestro Señor Jesucristo. Nuestras obras van a dar ese testimonio de lo que nosotros predicamos, ¿verdad? En el comentario nos decía que en todo lugar, a cada hora del día, hay un vigilante santo que es el que está tomando nota de lo que nosotros hacemos. Y entonces el ojo de este vigilante capta toda la situación que hay en nuestro entorno, que hay en nuestro ser, y entonces él es el que percibe si esta fidelidad que decimos tener es real o es un engaño, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que él capta el vigilante, el acompañante que nosotros tenemos, él lleva las cuentas a Dios, por decirlo así, y él sabe si nuestra fidelidad es verdadera o es engañosa. Entonces nosotros debemos de tener cuidado porque podemos decirle al mundo lo fiel que somos, podemos decirle al mundo cuánto amamos a Dios, pero realmente Dios mira nuestras obras. Dios no mira lo que hablamos, Dios mira nuestra vida, y es algo bien difícil y complicado para cada uno de nosotros, ya que es muy difícil dominarnos a nosotros mismos, pero como el apóstol Pablo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ese debiera de ser nuestro lema. Y bueno, también hablamos sobre el universalismo y el pluralismo, y comentamos cómo no todas las religiones conducen a Dios, y tampoco todos los que se llaman cristianos van a ser salvos. Y decía el Señor mismo en su santa palabra, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nosotros debemos de tener cuidado porque tal vez en algún momento estamos pensando que como escudriñamos la palabra, vamos a la iglesia, hablamos del amor de Dios y hacemos muchas cosas que aparentemente son buenas para nuestra vida, y entonces olvidamos la consagración, el vivir para Cristo, el dejar el viejo hombre, el dejar la vida pasada, y nos seguimos mezclando en las cosas de este mundo, pero seguimos también pregonando que somos cristianos, pues cuando Cristo venga es cuando se va a notar realmente qué tipo de cristianos somos, si éramos verdaderamente cristianos o solamente teníamos el nombre de cristianos. Entonces debemos de tener cuidado porque el Señor, cuando dice que Él traerá juicio toda obra, está hablando muy en serio, y nosotros sabemos que su amor es tan grande, pero todo amor tiene un límite y nosotros ya hemos rebasado ese límite. Sin embargo, las misericordias del Señor son extensas, son grandes para con nosotros, y es por eso que Él prolonga su misericordia, su perdón, y nos da tiempo para reivindicarnos con Él, ¿verdad? Nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial es amoroso. Entonces, el tema favorito de nuestro Señor Jesucristo era la ternura paternal y la abundante gracia de Dios. Y eso lo manifestaba con sus discípulos, lo manifestaba con la gente que no le conocía, con los enfermos. Él manifestaba todo eso. La santidad del carácter de nuestro Señor Jesucristo se manifestó en las obras. Él cumplió la ley de su Padre en este mundo. Él no vino a pisotear ninguna ley, ni vino a borrar ninguna ley. Él vino a cumplirla a través de su testimonio. Entonces, es por eso que nosotros no debemos de creer en que el universalismo o el pluralismo sea algo que nos convenga estudiar, escuchar o seguir, porque esas son ideas pues que están manipuladas por el enemigo para hacernos creer que en realidad vamos en el camino correcto. Y recordemos que el camino que lleva a la salvación es un camino angosto, el camino que lleva a la perdición es un camino ancho, muy ancho, en donde van muchísima gente, porque no piden requisitos, porque nadie te obliga a hacer esto, porque nadie te obliga a cambiar, porque etcétera. Nadie nos obliga a cambiar. Nosotros, si en realidad amamos a ese Salvador que dio su vida por nosotros, haremos las cosas por voluntad propia, haremos las cosas por amor, obedeceremos a nuestro Padre Celestial por amor, porque estaríamos agradecidos de todo lo que está haciendo por nosotros con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y con su Espíritu Santo.
todo el cuidado que está teniendo con nosotros, lo agradeceríamos de tal manera que obedeceríamos porque le amamos, no porque es una obligación, ni porque es una carga, ni porque tenemos que hacerlo. Realmente lo deseamos por la gratitud que sentimos de ese amor admirable que Él nos presentó al dar a su Hijo único para redimirnos a todos nosotros de nuestros pecados, ¿verdad? Nosotros así podemos comprender que Cristo es nuestro modelo a seguir y todos aquellos que siguen a nuestro Señor Jesucristo no andarán en tinieblas, pero los que procuran seguir el placer pues irán a caminos de perdición, ¿verdad? A nosotros lo único que nos va a ayudar a no perder el objetivo principal es mirar a Cristo Jesús. Hay un texto en las Sagradas Escrituras que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestro único modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. No es el anciano de la iglesia, no es el pastor de la iglesia, no es el hermano, no es el hermano laico, el hermano evangelista, no son ninguno de ellos, no somos ninguno de nosotros. El modelo a seguir es Cristo Jesús y no perdamos de vista a Cristo Jesús para que lleguemos a ese objetivo, el cual es la vida eterna. Y nosotros no debemos de dejarnos manipular por ideales vanos de este mundo, porque en realidad Dios, que es nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, que es que dio su vida por nosotros, que es la luz del mundo, como Él lo dijo, y su carácter pues manifestó esa luz porque con su carácter Él iluminó a muchas personas. Es el unigénito de Dios, el único que merece que sigamos sus pasos, ¿verdad? Y Él así nos va a hacer coherederos con Él, así como su Padre lo sentó a su diestra. También analizamos sobre la gracia hacia los pecadores. Pero ¿quiénes son los pecadores? Los pecadores somos todos nosotros, porque leímos en la semana que no hay uno solo que sea santo, uno solo que sea justo delante de Dios. Alcanzamos la justicia, nuevamente volvemos a retomar el tema, a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, a través de la intervención de nuestro Señor Jesucristo ante el Padre. Así es como alcanzamos la justificación. Pero nosotros debemos de esforzarnos a obedecerle, porque si nosotros no obedecemos, entonces no alcanzaremos esa justificación, ¿verdad? Nosotros podemos comprender que los hombres que estamos en este mundo somos mortales. Podemos ser piadosos con sinceridad y aún así estar cometiendo muchos errores. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia nos dice, ¿no?, que si nosotros seguimos sus mandatos, Él nos va a recompensar. Y no solo eso, Pedro, el apóstol Pedro nos decía, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno de ustedes pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, aún así, aunque nosotros pecáramos o cometamos pecado, después de conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, después de conocer este mensaje de amor, Él todavía extiende su gracia de tal manera que Él aboga por nosotros para que no seamos condenados. Pero recordemos que el tiempo de gracia es como el arca de Noé. El arca de Noé, cuando terminó de construirse, cuando las nubes espesaron y comenzaron las gotas de agua a caer, Dios le dijo a Noé que se metiera con su familia al arca y un ángel cerró la puerta que más nadie pudo ingresar allí. Y entonces así nos va a pasar con el tiempo de gracia, ¿verdad? Esa gracia es el tiempo que Dios nos está dando ahorita de arrepentirnos y de aceptar su mensaje para ser salvos. Pero si nosotros rechazamos este mensaje, si nosotros no analizamos y reflexionamos cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, entonces nosotros pues vamos a quedar fuera del arca, fuera de esa gracia. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad y sabemos que un pacto que hacemos con nuestro Padre Celestial, Él sí cumple, pero debemos de analizar si nosotros estamos cumpliendo. Nosotros al aceptar su gracia redentora, nosotros también nos estamos comprometiendo como siervos suyos a seguir un lineamiento conforme a su voluntad, porque lo que Él quiere es salvarnos. Y si nosotros estábamos perdidos y Él vino a salvarnos, ¿quién nos va a señalar el camino? Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Él nos va a señalar el camino. Entonces, ¿por qué no obedecer y ir directo
a donde Él nos llama, no desviar nuestra atención a otros lados, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios nos ama y en su infinito amor y misericordia, Él nos va a permitir pruebas hasta donde nosotros soportemos, pero Él nunca nos va a abandonar, Él siempre va a estar con nosotros y Él nos dice que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel y Él nos llama a ser hijos fieles, Él nos llama a ser partícipes de esa gracia, Él nos llama a que nosotros aceptemos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador para así tener un arrepentimiento genuino, alcanzar el perdón, alcanzar la justificación y por consecuencia la santificación para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Cuando nos llama a la misión, ¿cómo nos quiere el Señor? El Señor buscó a sus discípulos y no los escogió por sus estudios, no los escogió por alguna cualidad en especial. No, Él buscó personas humildes, personas que estaban dispuestas a dejarlo todo para seguirle. Y Dios es el que da la sabiduría. ¿Para qué? Para pregonar el mensaje. Así que no nos preocupemos qué capacidades tenemos ahora. Él nos va a otorgar la sabiduría para pregonar su mensaje. Pero tampoco estemos preocupados mucho porque cómo vamos a hablar, porque en realidad la palabra del Señor tiene poder. Y si nosotros hablamos la palabra del Señor, el poder de Dios está en su palabra de tal manera que va a traspasar los corazones y va a obrar en ellos. ¿Para qué? Para que las personas se conviertan. No tenemos que hacer mucho, solo tenemos que obedecer a la voz de nuestro Salvador. ¿Para qué? Para llevar el mensaje. Y nosotros en este momento estamos siendo llamados para que Dios cumpla su promesa y Dios cumpla su promesa a través de nosotros, el que pregonemos este gran mensaje para que muchas personas puedan salvar sus vidas, ¿verdad? El apóstol Pablo decía, me he hecho débil con los débiles. ¿Para qué? Para ganar a algunos, dice. Él entendió lo que debía hacer. Nosotros hemos entendido lo que debemos de hacer. Esta semana aprendimos cómo nosotros vamos a pregonar. Es bueno que todos escuchen el mensaje, pero aquí está lo importante. ¿Estamos dispuestos a compartirlo? ¿Estamos dispuestos a obedecer el llamado de Dios a cumplir esta misión de pregonar este gran mensaje? Fuimos rescatados de la esclavitud del pecado, pero ahora somos llamados para ser siervos del Señor. Y entonces nosotros debemos de seguir el ejemplo, así como los discípulos salieron a proclamar el Evangelio llenos con el poder del Espíritu Santo, también los siervos de Dios en estos momentos, en este tiempo, deben de salir a pregonar ese evangelio. ¿Y quiénes son los siervos de Dios? Somos tú y yo los que estamos escuchando la palabra del Señor. Esos son los siervos del Señor, no hay otros. Cuando se habla de ángeles, del mensaje de los tres ángeles, en realidad no son los ángeles los que van a predicar, somos nosotros los que vamos a predicar, los que vamos a llevar ese mensaje. El Espíritu Santo nos va a ayudar, Dios va a estar allí, Dios nos va a dar sabiduría, pero en realidad esa tarea es nuestra. Ya hemos estudiado en otras ocasiones cuando dice que los mismos ángeles están dispuestos a hacer este trabajo, a hacer esta obra. Sin embargo, para nosotros debiera de ser un privilegio, ¿verdad? A nuestro alrededor hay campos en donde nosotros debemos de comenzar a trabajar, campos que no se ha hecho nada y que están esperando a que se trabaje. ¿Para qué? Para que cuando venga el Señor pueda cosechar. En esos campos debe de cosecharse un buen fruto. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr con la ayuda del Señor. Nosotros debemos de llevar la palabra de Dios llenos de regocijo, llenos de alegría, llenos de humildad, de ese deseo de proclamar ese gran mensaje de misericordia a los que están viviendo en tinieblas, como dice la palabra del Señor, a los que están viviendo en una ignorancia espiritual, a los que están viviendo en una tiniebla espiritual, a los que no conocen a Dios. A ellos debemos de llevar, a los que viven en error o en incredulidad. A ellos debemos de llevar este mensaje. Dios ha hecho la promesa eterna de proporcionarnos poder y gracia a todos los que queremos testificar y obedecer sus mandatos, llevando su verdad a cada uno de los que están necesitando. ¿Y cuál es esa verdad?
es nuestro Señor Jesucristo, así como lo hizo el apóstol Pablo, a quien Él se dio a sí mismo a morir por nosotros, y por eso Dios le dio todo el poder sobre el cielo y sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Él se ganó ese lugar. Así que nosotros estamos llamados a cumplir la voluntad del Señor, a llevar su mensaje y así poder ayudar a otros a alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Dios quiere una iglesia unida y nosotros podemos ser esa iglesia unida. Dios quiere que nosotros aprendamos a compartir humildemente, con amor, con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Es el mayor ejemplo que nosotros podemos dar. Así que nosotros debemos de proclamar este gran mensaje, y este gran mensaje debe de ser llevado con amor. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, dice la palabra del Señor. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a que este mensaje lo escuche todo el mundo, todo nuestro entorno? ¿Estamos dispuestos a proclamar este gran mensaje de redención, porque Cristo está muy pronto para venir? ¿Estamos dispuestos a salvar nuestra vida y ayudar a otros a que salven su vida también? La decisión es nuestra. Nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo ya hicieron lo suyo y están haciendo todavía más, pero la elección, la decisión es nuestra. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que esto se cumpla en nuestra vida? Que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministres. Les invitamos a dejar sus comentarios, sus preguntas, sus pedidos de oración en nuestra página web, que es www.nochesesperanza.net. Si Dios nos permite, ¿verdad? Nos seguimos escuchando en la siguiente semana. Le agradecemos a Dios que nos haya permitido terminar un trimestre en este estudio y vamos a comenzar uno nuevo. Está muy interesante la lección de Jeremías que viene, así que les invitamos a que nos sigan acompañando. Gracias por su atención y que tengan un excelente día y que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén.